Soy la doctora Leni Lavado García, especialista en pacientes especiales, asistencial del Servicio de Pacientes Médicamente Comprometidos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Vamos a compartir el tema de manejo odontológico de pacientes con patologías hematológicas. Dentro de ello vamos a presentar, ¿no? Importancia de las enfermedades hematológicas en estomatología pediátrica, ¿no? Como sabemos, las patologías hematológicas son aquellas que afectan a la producción de los elementos formes de la sangre, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las proteínas plasmáticas, los mecanismos de la coagulación, causando un problema sistémico, ¿no? Como son las anemias, las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, la hemofilia, leucemias. Entonces, es importante, ¿no?, que conozcamos estas patologías. Bueno, las enfermedades hematológicas conforman un grupo de trastornos que, dependiendo, ¿no?, de la célula sanguínea afectada, es la que predispone a que el paciente pues desarrolle hemorragias, infecciones, una mala oxigenación y en algunos casos que produzca la muerte. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este es un cuadro donde vamos a ver las enfermedades hematológicas, cómo es la alteración de los componentes de la sangre, ¿no? Dentro de ello vamos a ver las plaquetas, los glóbulos blancos, los eritrocitos. Las plaquetas, cuando hay un aumento, se va a llamar una trombocitosis, una disminución trombocitopenia, que es un trastorno de la hemostasia. Dentro de los glóbulos blancos van a estar los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos. Y se va a ver que dentro de los basófilos el aumento se va a dar por alergias y la disminución a causa de un estrés, de parasitosis. En los neutrófilos el aumento es una neutrofilia que puede ser producto de una infección bacteriana. Una disminución de los neutrófilos es una neutropenia, que puede ser congénita por deficiencia de vitamina B12. En el caso de los linfocitos, el aumento va a darse en enfermedades víricas, en enfermedades inmunológicas, y la disminución en un debilitamiento por una enfermedad prolongada en pacientes inmunosuprimidos. En los monocitos, el aumento en enfermedades crónicas como la tuberculosis, leucemias. Ahora, dentro de ello también tenemos a los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos, el aumento se va a ver una policitemia, como puede ser de tipo fisiológico desde el nacimiento o el embarazo o en pacientes que son de altura, y secundaria puede ser a enfermedades pulmonares, alteraciones renales, pacientes hemodializados. En el caso de la disminución de los eritrocitos se va a manifestar lo que es la anemia, ¿no? En ese caso, anemia por deficiencia de hierro, anemia aplásica, anemia perniciosa, anemia de pranocítico de células falciformes, eritroblastosis fetal y anemia de Fanconi. Ahora, dentro de ello vamos a ver, ¿no?, las alteraciones hematológicas secundarias a los trastornos eritrocitarios, ¿no? Como sabemos, los eritrocitos son células anucleadas, cuyo citoplasma contiene hemoglobina, que se encarga del transporte del oxígeno hacia los pulmones y del dióxido de carbono hacia los alvéolos, produciendo así un intercambio de gases, ¿no? Como sabemos, el tiempo de vida de los eritrocitos es de 120 días, ¿no? Entonces, dentro de esto, de las alteraciones estomatológicas secundarias a trastornos eritrocitarios, vamos a ver las anemias, ¿no? Pero, como ya sabemos, ¿no?, los principales trastornos eritrocitarios asociados a los problemas bucales son relacionados con el síndrome anémico, en el que se produce pues una serie de efectos causados por hipoxia debido a una baja en la hemoglobina, lo cual nos va a dificultar pues la distribución de la oxigenación en el organismo. Entonces, dentro de ello vamos a ver las manifestaciones clínicas, ¿no?, que nos va a dar pues palidez, síntomas generales como es disnea, fatiga, disgeusia, astenia.
También dentro de las manifestaciones cardiorrespiratorias vamos a ver taquicardia, insuficiencia cardíaca. Dentro de las manifestaciones neurológicas vamos a ver pues cefalea, parestesias, alteraciones en la sensibilidad. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales vamos a ver procesos diarreicos. En las alteraciones del ritmo menstrual también. Entonces, estas son imágenes de pacientes de acá del servicio que acuden al consultorio, pacientes que se hace interconsulta, ¿no? Vamos a ver las manifestaciones, ¿no? Resequedad de la mucosa labial, queilitis angulares, petequias, ¿no? Gingivorragias pueden ser localizadas o generalizadas, mucosa pálida, presencia de lesiones cariosas. Y dentro de ello vamos a hablar también de las anemias, ¿no? Entonces, como sabemos, la anemia no constituye por sí misma un diagnóstico, más bien es un signo de una enfermedad que se presenta cuando hay un desequilibrio en la eritropoiesis o también la destrucción o eliminación de los eritrocitos. Entonces, vamos a ver que se va a dar una anemia por deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, anemia perniciosa, anemia de planocídico de células falciformes, eritroblastosis fetal, que es una enfermedad hemolítica del recién nacido, anemia plásica, anemia de Fanconi, ¿no? Que son trastornos hematológicos hereditarios. Y dentro de todo ello, pues hay una revisión de un artículo donde nos manifiesta, ¿no? Que dentro de la cavidad oral es una ventana al cuerpo. A menudo es el área donde se presenta por primera vez la enfermedad sistémica, ¿no? Los diversos tejidos, incluyendo los labios, la lengua, la encía, superficies mucosas como la dentición y los huesos que están implicados en la presentación del estado patológico. Entonces, en este artículo se va a ver, ¿no? Acá en las anteriores imágenes que hemos visto, ¿no? La presencia de queilitis angulares, resequedad de los labios, lengua depapilada, ya sea por deficiencia de vitaminas o propias de la enfermedad. En este otro artículo también vamos a ver lo que son las manifestaciones orales en la anemia plásica, ¿no? Como podemos ver acá en este cuadro, las lesiones más prevalentes se ve episodios hemorrágicos gingivales, seguido de infecciones virales fúngicas. También se va a ver infecciones por herpes simple, candidiasis eritematosa. Entonces, para tener en cuenta las manifestaciones bucales de la anemia plásica, ¿no? Están relacionadas con el grado de neutropenia y trombocitopenia, como son la gingivorragia, la presencia de petequias, que son los primeros signos tempranos de esta enfermedad. Más adelante ya aparecen hiperplasias gingivales, lesiones herpéticas, púrpura, equimosis y palidez de las mucosas. Entonces, pueden formarse también úlceras necróticas con márgenes eritematosos, ¿no? Entre las zonas de la mucosa yugal, paladar. También estas infecciones orales, como la candidiasis o herpes, son las más frecuentes en estos pacientes. Entonces, ¿qué consideraciones no hay que tener en cuenta? En estos pacientes con anemia plásica se debe evitar eventos hemorrágicos, ya que presentan cambios leucocitarios y plaquetarios. También la falta de glóbulos blancos expone a infecciones en cavidad bucal, ya sea por bacterias, hongos o virus. También se presentan eventos hemorrágicos como son las petequias, las manchas purpúreas o los hematomas en la mucosa bucal, ¿no? Ya sea por la deficiencia de las plaquetas. También estomatitis ulcerativa en la mucosa bucal y orofaringe, así como linfoadenopatías cervicales y submandibulares. También hay que tener en cuenta de no llevar a cabo procedimientos que impliquen un mayor sangrado con cifras de plaquetas menores a 50.000 milímetros cúbicos. Ante estas cifras menores de 1.000 neutrófilos, hay que proporcionar profilaxis antibiótica y solicitar pues al médico, ¿no?, la administración de un paquete globular previo al procedimiento que vamos a realizar. También controlar
estas manifestaciones que generan estos pacientes, como es ardor, sensibilidad, dificultad para la apertura bucal, para así proceder a un tratamiento odontológico. Dentro del manejo odontológico, vamos a ver acá, en pacientes con cualquier tipo de anemia en estado agudo o no diagnosticado, cualquier tratamiento dental debería postergarse hasta ofrecer un tratamiento paliativo, un tratamiento farmacológico, ¿no? Ningún paciente con anemia, independientemente, ¿no?, de los niveles de hemoglobina o no de las manifestaciones clínicas, debe ser sometido a un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Está contraindicado llevar a cabo estos procedimientos bajo anestesia general, ya que por la inhalación en estos pacientes con anemia corren un alto riesgo, ¿no?, de sufrir una hipoxia o una acidosis respiratoria. Entonces, acá lo que debemos tener en cuenta es, ¿no?, realizar un diagnóstico y el agente etiológico, ¿no? ¿Cuál es el determinante, el predisponente? Realizar una buena historia clínica, una buena anamnesis y la interconsulta con el hematólogo, conocer la historia de qué medicamentos recibe este paciente, una evaluación nutricional para ver qué deficiencia de los nutrientes esenciales en este paciente, ¿no? Instruir las medidas de índice de higiene oral para así prevenir las infecciones bucales. Entonces, el paciente con síndrome anémico requiere una atención médica urgente, por lo que la consulta dental debe de posponerse hasta que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Si requiere un tratamiento quirúrgico, no de urgencia, este debe ser paliativo y no realizar ningún tratamiento quirúrgico por la pérdida de sangre en caso de ser necesario transfundir el paquete globular previa interconsulta con su hematólogo. Vamos a hablar ahora de la neutropenia, ¿no? En este caso, los neutrófilos, ¿no?, son las células fagocíticas que constituyen la primera línea de defensa de cualquier infección bacteriana. Están formados entre un 50 o 70% de leucocitos. Entre ellos vamos a ver que la neutropenia es la disminución aguda o crónica de los neutrófilos, sean los abastonados, los segmentados. Puede ser, su etiología puede ser de tipo genético, ¿no?, que están los agranulocitosis genética infantil, neutropenia familiares, ¿no?, con antecedentes familiares por historia familiar, neutropenia congénita, adquirida, ya sea por neoplasia de médula ósea, toxicidad fármacos como el metamizol, el ácido valproico, la carbamazepina. Entonces, las agresiones al proceso de producción de neutrófilos se observan en casos de, ¿no?, inhibición de células madre de la línea mieloide, como la anemia plástica y la leucemia. Procesos hereditarios como el síndrome de Schwann-Dinamont, de Kotzmann. La destrucción de neutrófilos, una vez que haya diferenciado, se observan en casos de procesos autoinmunitarios como el lupus eritematoso sistémico, exposición a fármacos, procesos infecciosos. Este es un cuadrito para tenerlo en cuenta, ¿no?, sobre las cifras, las cifras según el rango por edades. El manejo odontológico, vamos a ver, la neutropenia crónica severa predispone al paciente a mayor susceptibilidad a infecciones. Esta enfermedad es de tipo autoinmune y tiende a presentar frecuentemente lesiones en la cavidad bucal. Hay mayor susceptibilidad a infectarse con bacterias, hongos u otros microorganismos que desfavorecen la condición de la cavidad oral. Además, con frecuencia presentan caries y otros indicadores de supresión inmunológica. El tratamiento en la cavidad oral para estos pacientes con neutropenia crónica severa es principalmente preventivo para disminuir la aparición de las lesiones. Entonces, una profilaxis, frecuentes instrucciones de higiene oral, ¿no?, para así disminuir la susceptibilidad del huésped, que es lo primordial. Se recomienda enjuagues con antisépticos bucales. Ahora vamos a pasar a lo que es la púrpura trombocitopénica idiopática. También son pacientes del hospital, pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces, como sabemos, es un trastorno de la sangre que provoca la formación de coágulos sanguíneos en vasos sanguíneos alrededor de todo el cuerpo. Entonces,
Las plaquetas, lo normal pues es de 150.000 a 450.000, ¿no? Causada por una enzima, que es una proteína de la coagulación de la sangre, y esto se va a dar a que a medida que las plaquetas se agrupan en estos coágulos, hay menos cantidad de ellas disponibles en la sangre y en otras partes del cuerpo para ayudar con la coagulación, ¿ya? También son imágenes de pacientes, como podemos ver acá, ¿no? Las petequias, como hematomas, gingivorragias. Entonces, ¿qué cuidado especial debemos tener en cuenta, ¿no? En estos pacientes? Hay que ver si es que este tipo es de origen arterial, de tipo venoso, de tipo capilar. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Los pacientes con enfermedad hemorrágica conocida, que esté controlada por su hematólogo, o pacientes que se han sometido a un tratamiento de anticoagulantes. O también el paciente que sufre una discrasia hemática, hasta entonces desconocida, y que lo vamos a detectar con el preoperatorio. ¿Cómo se va a dar esto, no? Se va a dar por las fases de la hemostasia, ¿no? Una fase vascular, una fase de coagulación y una fase de fibrinolisis. Dentro de ello vamos a ver pues en la fase vascular, que es la vasoconstricción, se va a dar la agregación de las plaquetas. En la fase de la coagulación se va a dar por la aplicación de las reacciones enzimáticas, y en la fibrinolisis los inhibidores plasmáticos que actúan formando, neutralizando el trombo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta, no? Un cribaje analítico para la detección del trastorno, como es una buena historia clínica, antecedentes por historia familiar, antecedentes personales, la toma de qué medicamentos reciben estos pacientes, la patología sistémica, el antecedente de sangrado, quizás historias ¿no? más anteriores de algunos tratamientos, ya sea por extracciones, cómo ha sido su proceso de cicatrización, su sangrado después de los tratamientos odontológicos, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas yo necesito ante lo que es la función plaquetaria? En lo que es el tiempo de sangría, el recuento plaquetario, la agregometría plaquetaria. ¿Y qué pruebas necesito para la coagulación sanguínea? Que es el tiempo de coagulación, el tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de protomina y el índice, que es el INR del rango internacional. Entonces, las patologías en relación con los trastornos de la hemostasia. Vamos a ver acá, dentro de la hemostasia primaria, le vamos a ver las vasculopatías y las trombocitopatías. Y dentro de los trastornos de la coagulación puede ser de origen genético, o adquiridas o de tipo hereditarias. Entonces vamos a ver acá lo que es la hemofilia. Como sabemos, se van a clasificar que la hemofilia es una enfermedad genética que está ligada al cromosoma X, ¿no? Tiene una prevalencia más por el género masculino, con una frecuencia de 1 a 100.000 nacimientos vivos, ¿ya? Esto se va a dar, ¿no? Se va a caracterizar por hemorragias espontáneas o prolongadas, debido a la deficiencia del factor 8 o del factor 9. Entonces vamos a ver la clasificación acá, va a ser, ¿no? Si la actividad biológica del factor de coagulación es inferior, ¿no? a menor a 2%, va a ser de tipo severa. Entonces, ¿qué se va a manifestar ahí? Hemorragias espontáneas, semanales, principalmente en articulaciones y músculos. Si la actividad biológica del factor de coagulación es menor entre un 2 y un 5%, va a ser de tipo moderada. Y se van a manifestar hemorragias espontáneas, ocasionales, mensuales, hemorragias, ¿no? por traumatismos o cirugías. Si la actividad biológica del factor de coagulación es mayor a un 5%, va a ser leve. Entonces se van a ver hemorragias raras, sangrados anormales como resultado de heridas leves o después de una cirugía o extracciones dentales, pero sin hemorragias espontáneas. Entonces hay que tener en cuenta acá la actividad biológica del factor de coagulación. Dependiendo de eso es que se van a ver el tipo severo, moderado o leve.
Entonces, hay que ver acá los objetivos, ¿no? Que hay que conocer la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y el tratamiento médico de este paciente con esta patología, en este caso lo que es la hemofilia. Identificar los estadios iniciales de esta enfermedad para así poder realizar una interconsulta, ya que este manejo es multidisciplinario que estos pacientes deben recibir, ¿no? Entonces, ya que como sabemos, los sangrados se localizan dentro de las articulaciones, como son pues las articulaciones en bisagra. En este caso, las articulaciones como la hemiartrosis, en los músculos los hematomas. ¿Y qué van a sentir estos pacientes? ¿No? Una sensación extraña de dolor, de hinchazón, de rigidez, no pueden caminar, no se pueden sentar, ¿no? Esto se va a ver más entre un 70 a un 80% en los tobillos, en las rodillas, en los codos, todo lo que sea articulación bisagra. Entonces, van a presentar hematomas extensos, un sangrado dentro de los músculos y las articulaciones, como podemos ver acá en las imágenes. En el diagnóstico que vamos a tener en cuenta, se pueden ver, ¿no? Desde las etapas del inicio del nacimiento, como pueden ser en el plantar, ¿no? En el plantar de los bebés, pueden debutar con epístasis o también con las pruebas de laboratorio. Dentro de las manifestaciones bucales que vamos a ver, van a presentar hemorragias al momento de la erupción dentaria, lesiones hemorrágicas en la mucosa bucal, petequias, púrpuras, lesiones cariosas, ¿ya? También serostomía, hipertrofia gingival, mucositis en estados avanzados, ulceraciones, hemiartrosis en la articulación temporomandibular. Como podemos ver las imágenes, son pacientes hospitalizados. Entonces, esta revisión de artículo me pareció muy interesante porque habla sobre la orientación sobre el manejo odontológico del paciente con hemofilia y trastornos hemorrágicos congénitos, ya sea por la gravedad o por la manifestación clínica. Entonces, esto habla sobre que el odontólogo debe trabajar de la mano con el hematólogo, ya que estos pacientes pues no están predispuestos a recibir un tratamiento profiláctico antes de cualquier procedimiento odontológico. Entonces, en este artículo nos hablaba sobre que el trabajo es bidireccional, que tanto el odontólogo como el hematólogo deben coordinar con los manejos odontológicos de estos pacientes. Nosotros, esta es una foto, una de las charlas que trabajamos también con los pacientes del servicio de hematología, que es gotitas de vida de hemofilia, así se llama. Entonces, nosotros hacemos charlas hacia los papitos, ya sean pacientes nuevos, sean pacientes continuadores, y se le da lo que es la primera etapa, que es la prevención. Entonces, en este caso, el manejo odontológico, como hemos venido viendo, es realizar una buena historia clínica, la interconsulta con el hematólogo, conocer la historia de los medicamentos recibidos, ¿no?, que estos pacientes, una evaluación nutricional, instruir el índice de higiene oral, decidir si el manejo va a ser hospitalario o va a ser ambulatorio. En este caso, de preferencia, debería ser hospitalario para poder así, ¿no?, realizar todos los tratamientos presentes en boca y así prevenir, ¿no?, las infecciones bucales. Dentro de ello también vamos a ver lo que son los manejos, procedimientos quirúrgicos, ¿no? Hay que hacer una cubierta profiláctica, extremas medidas de control de infecciones, previa preparación a una terapia sustitutoria, ¿no? Y así realizar el mayor número de procedimientos y pedir al hematólogo que nos eleve la actividad procoagulante del factor, ¿no?, en este caso factor 8 de la hemofilia A, en un 40 a un 50%. Hacer el uso de hemostáticos locales, como son suturas, férulas acrílicas, para así controlar, ¿no?, la hemostasia, prescribir enjuagues de ácido tranexámico y una dieta blanda. En el caso que vemos acá nosotros, lo que es la fase preventiva, que es bastante lo que nosotros instruimos a los papitos, es un cepillado por lo menos 2 veces al día con pasta dental que contenga fluoruro de 1000 partes por millón a más,
el uso de clorhexidina al 0,12%, el uso de cepillos suaves, ya que de por sí estos pacientes pues tienden a sangrar las encías, entonces no podemos recomendarles los cepillos de cerdas gruesas, tienen que ser de cerdas suaves o hasta que baje, ¿no?, toda la gingivorragia, las lesiones, una limpieza con gasita. Y también debe restringirse el consumo de lo que son los azúcares, ¿no? Las bebidas de alto contenido de azúcares. Y las visitas deben ser constantemente con el odontólogo, ¿no? Mensuales en este caso. Este es un paciente también que está hospitalizado, que realizamos las interconsultas, no es un paciente del servicio de hematología, se le realiza el odontograma, se le evalúa y si es un paciente que está hemodinámicamente estable, le damos cita para manejarlo en consultorio. También viendo riesgo-beneficio, ¿no? En ese caso, si el paciente lo amerita según su condición médica, se le da la cita en el servicio. De lo contrario, ¿no?, esperar que su fondo médico se establezca con sus transfusiones y luego coordinar en otra interconsulta una reevaluación para poder así nosotros manejarlo, ¿no? Y de acuerdo a la severidad también de las lesiones, decidimos si es que este manejo es en sala de operaciones o es en consultorio. Entonces también se le instruye lo que es la técnica de cepillado, ¿no? De 0 a 3 años, de 3 años a 6 años y de 6 años a más, la cantidad de la crema dental y la técnica de cepillado y de preferencia un cepillo de cerdas suaves. También esto es dando las charlas a los pacientes en el consultorio de hematología. Y acá ya si con la prevención no se logró, entonces podemos llegar a una fase curativa, ¿no? En este caso, la aplicación de los sellantes, y en un estado más avanzado las lesiones cariosas o los tratamientos pulpares, ¿no? Entonces, si esto ha sido en caso, ¿no?, de un paciente posoperado, ¿no?, que ha sido manejado en sala de operaciones, hay que utilizar hielo o bebidas frías durante las primeras 24 horas después del procedimiento. La limpieza bucal con gas y clorhexidina al 0,12%, el control post-tratamiento de Toy Soap, que es tratamiento odontológico integral en sala de operaciones, las 24 horas al tratamiento y una dieta blanda por 3 días. Se puede mejorar el nivel de calidad de vida de las personas con hemofilia con adecuadas normativas y el manejo para el diagnóstico y tratamiento preventivo, terapéutico y rehabilitador y también epidemiológico a través de una atención multidisciplinaria, ¿no?, en todos los niveles de atención. Esta es una foto que también nos tomamos con el Club de Hemofilia de Gotitas de Vida. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, les voy a dejar mi correo para que me la hagan llegar y yo gustosamente les respondo. Muchas gracias. Bueno, ahí les dejo mi correo para cualquier consulta y bueno, ha sido un gusto compartir este tema con todos. Hasta pronto.